Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día y esperamos que puedan entender, compartir, disfrutar de repente una parte apasionante de la medicina. Si ya de por sí hablar de medicina puede llegar a ser complejo, pero explicado en palabras sencillas es realmente una facilidad para entender las cosas, sobre todo cuando hablamos de la parte de la medicina que corresponde al cerebro humano. Aquellos médicos especialistas que se dedican a trabajar dentro del cerebro humano desde el punto de vista anatómico. Todavía nos falta mucho por conocer, pero la ciencia y la tecnología nos permite tratar situaciones especiales dentro del cerebro. El tema de hoy es una palabra que está en inglés, pero corresponde a una serie de eventos bruscos, violentos, que tienen que ver con los accidentes cerebrovasculares. Es decir, afectan la parte cerebral, neuronal, pero por un tema que tiene que ver con el aparato circulatorio, es decir, una afectación a las arterias que impide una buena irrigación cerebral. Un ataque cerebral, como se solía decir. Un ictus, otra palabra que usan mucho en España. Stroke es una palabra que abarca varios tipos de lesiones y problemas que se producen en el cerebro por el sistema vascular. Algo pasa en el flujo de sangre al cerebro. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar a un subespecialista, neurocirujano, pero además que hace un tipo de procedimientos de altísima complejidad. Nos acompaña hoy el doctor Henry Pacheco, neurocirujano. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en su programa. Bueno, doctor, el stroke, ¿cómo podríamos definir? A mí me gusta la palabra stroke a pesar de que no es castellano, porque se trata de un grupo de enfermedades que pueden, en una palabrita tan chiquita, englobarse. Cuéntenos, en sus palabras, ¿a qué le llamamos stroke? Lo que usted dice es correcto. El stroke es un término americano que sirve básicamente para abarcar un montón de eventos que suceden súbitamente. El accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos. Accidentes porque es algo súbito, inesperado y que no se puede predecir. Entonces, cerebrovascular porque afecta, como bien lo dijo, las arterias del cerebro y al cerebro mismo como tal. Usted trae una obstrucción de una arteria y como consecuencia va a dañar el cerebro. Claro. Eso es el accidente que es lo mismo que pasa en el corazón con un infarto, vamos a decir. No llega sangre al músculo, se muere parte del corazón. Lo mismo pasa en el cerebro, solamente que se muere el cerebro. Es correcto. Recordemos que hay dos tipos de stroke. El stroke hemorrágico y el stroke isquémico. Son dos cosas diferentes y a la vez opuestas. El hemorrágico es cuando algo se rompe. Lo que usted mencionó hace poco, un aneurisma se podría romper y eso puede causar un stroke hemorrágico, el derrame cerebral. Ajá. Lo opuesto a la hemorragia es la isquemia o el infarto. Cuando un coágulo, un trombo, un émbolo formado ya sea en el corazón o alguna parte del cuerpo viaja por las arterias y llega hasta el cerebro, obstruye una arteria cerebral y por consiguiente eso causa un infarto al cerebro. Es el stroke isquémico. Recordemos que el 80% de los eventos son isquémicos y el 20% son hemorrágicos. O sea, es mucho más frecuente los infartos que los sangrados. Cuando sucede un evento isquémico, generalmente hay dos áreas. El área, el core, que es lo que se infarta y muchas veces ya no se puede recuperar. Ajá. Y el área de penumbra, que es la área que rodea eso, es un área recuperable, que muchas veces el cerebro es tan sabio que cuando una arteria se tapa, se trata de suplir por otras áreas, pero a veces no es suficiente, por eso tenemos que destapar lo más pronto posible esa obstrucción que existe para poder recuperar esa área de penumbra, que es muy importante. Muy importante. Doctor, para poder explicar esto y que llegue a sus casas, queridos amigos, por favor presten atención. Las imágenes que vamos a ver son sumamente claras y explicadas por un médico súper especialista en este tipo de cosas. Nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la enfermedad y qué podemos hacer al respecto, que es importantísimo para salvar vidas. ¿Me acompaña, doctor, por favor? Claro. Muchas gracias, doctor Pacheco. Adelante.
Muy bien. Un evento llamado stroke, palabrita americana, que en realidad viene a ser ACV, accidente cerebrovascular, generalmente 80% de tipo isquémico. Adelante, por favor, con la siguiente imagen. El doctor Pacheco nos va a atender. A ver, doctor. Muy bien, acá tenemos básicamente los dos tipos de stroke o de evento cerebrovascular. Le dije, el más frecuente es el isquémico, cuando la sangre pasa por las arterias, algo obstruye, puede ser un trombo, se llama trombo cuando esos coágulos se forman cerca de la Coágulo que arteria. viaja, además. Claro, y es un émbolo cuando se forma lejos del área acá. Perfecto. Entonces, hay émbolo y trombo. trombo. Generalmente son coágulos, a veces son placas de calcio, cosas de grasa, cosas infecciosas que pueden navegar por acá. Y cuando obstruyen la circulación sanguínea, esa área, al no recibir un aporte adecuado de sangre, que es oxígeno y glucosa, esa área se muere, es el infarto. Entonces, esa es la principal causa cuando un coágulo obstruye esa circulación, un infarto. Perfecto. En este caso tenemos el hemorrágico. Ruptura de la indemnidad de un vaso sanguíneo del cerebro y esto puede producir hemorragias intracerebrales, intraparenquimales o por encima subdurales. ¿No es cierto? Subaracnoideas, etc. Subaracnoideas. Lo que se conoce vulgarmente como derrame cerebral. Derrame cerebral. Cuando sale sangre fuera de la circulación sanguínea. Perfecto. Eso ocasiona se hincha el cerebro y pues mucha En el otro lado, doctor, que acá tenemos ya casi dos entidades, probablemente una dislipidemia, un paciente diabético, un paciente que está en estas condiciones y que en tiempo ha ido formando placas ateromatosas que de un momento a otro se bloquean, ya sea por un trombo, por una agregación plaquetaria. Es correcto. En esta imagen podemos apreciar una combinación de varias cosas, como usted dice, ¿no? Estas cosas que son como el sarro de las arterias. El sarro. Que se van depositando en pacientes ateroscleróticos, tratadores de colesterol, diabéticos, hipertensos, con algunas otras enfermedades propias del colágeno, que hace que se vaya obstruyendo progresivamente la luz de la arteria. Se va poco a poco achicando la luz de la arteria. Sumado a que en algún lado se forma un coágulo o aquí mismo se hacen turbulencias, Ajá. eso puede ocasionar un infarto también. Un infarto también. Seguimos, vamos a ir pasando. Amigos, no se pierdan estas imágenes porque nos va a ayudar a aclarar una de las causas más importantes de inhabilitación futura. Eso es, doctor, por Es favor. correcto. En Estados Unidos, que es lo que básicamente nos basamos como temas epidemiológicos, el stroke o la ACV, accidente cerebrovascular, es la quinta causa de mortalidad o de muerte y la primera causa de discapacidad. De discapacidad O sea, para el pacientes futuro. que quedan con secuela y por consiguiente ya no pueden trabajar, no pueden hacer muchas cosas porque ya están discapacitados en algún grado. Perfecto. ¿Qué podemos hacer ante el evento de un atoro, de una obstrucción, de un coágulo, de algo que está obstruyendo la llegada de la sangre al tejido cerebral? ¿Qué podríamos hacer, doctor? O sea, a ver, vamos a ver. Como tratamiento siempre, obviamente, lo hace un centro médico. No se hace en casa, no se hace en un centro pequeñito, no. Es un hospital público o privado, que tiene que ver un emergenciólogo, un neurólogo, prontamente. Prontamente. Lo primero que se hace siempre, hay un lapso, un periodo de ventana, se llama hasta las 4 horas y media o 6 horas, es poner un medicamento en la vena, que es para tratar de degradar o diluir el coágulo. Eso diluye la sangre. El coágulo formado. El coágulo formado, pero también adelgaza la sangre, ¿no es cierto? Claro, lo que hace es tratar de permeabilizar De eso. permeabilizar y que pase. Perfecto. Se inyecta en la vena una dosis establecida en un bol, luego por kilo, pero se va dando en un periodo de más de 2 o 3 horas, lentamente, para que vaya a tratar de degradar ese coágulo, disolver el coágulo. A ver si funciona. A veces funciona, a veces no, depende de muchas cosas. Perfecto. Vamos a ir pasando otra, porque acá, por ejemplo, tenemos, bueno, el hemorrágico y el isquémico. Básicamente, lo que mencionamos. Vamos a ir pasando la siguiente, por favor, porque acá viene lo que está más impresionante, amigos, por favor, porque esto hace la ciencia médica hoy. Y acá en el Perú, doctor, o sea, en su hospital y en la clínica se hacen estos procedimientos. Sí, claro que sí. La primera parte la mencionamos, que es el manejo médico. Manejo clínico es dar un medicamento en la vena. Si por algún motivo vemos que eso no da efecto en el paciente, pasan los minutos y todavía vemos que el paciente sigue con la focalidad motora, sensorial, el lenguaje, lo que hemos mencionado al principio, algo tenemos que hacer. Entonces tenemos que meternos al cuerpo, se llama un tratamiento endovascular, unos dispositivos se llaman catéteres, sin que sea por la ingle, se navega hasta la arteria carótida y como ven en esta gráfica usted, a través de unos dispositivos se llaman catéteres, se navega hasta llegar al mismo coágulo. Dentro de este coágulo se atraviesa esto, el coágulo,
Ajá. Se abre un dispositivo que se llama stent. Stent, que en realidad viene a ser como una canastilla, vamos a decir, Claro una que sí. canastilla. ¿No? Se abre, se espera unos 3 minutos, Que la sangre haga su trabajo, que se pegue. que se pegue, que se meta, que se empape eso, y luego se retira todo esto súbitamente, como quien atrapa ese coágulo. Y por consiguiente, permeabilizamos y logramos que nuevamente la sangre pase y el cerebro se irrigue nuevamente. Es un manejo mínimamente invasivo, pero que hoy en día en el mundo está muy difundido y que en el Perú también lo hacemos. Se pone la piel de gallina, amigos, pensando de que puede llegar una... Ahora lo vamos a ver, doctor, mejor yo creo que para que las personas lo entiendan, la capacidad a la cual ha llegado la tecnología, la ingeniería médica, amigos, porque lo que vamos a ver acá, que tiene el doctor Pacheco, que suele hacer estos procedimientos, es justamente un dispositivo intracatéter. El catéter que ingresa a través de una arteria principal al nivel de la pierna, puede ser la ilíaca, la femoral, incluso braquial, doctor, se puede hacer, ¿no es cierto? Se está haciendo, no sé si se hace o se hace básicamente por abajo. Por vía femoral y hoy hay la tendencia por vía radial. Por vía radial. Lo que pasa es que los dispositivos son un poquito gruesos, entonces la arteria radial todavía no. En algunos casos están tratando de hacer por vía radial, pero por ahora es todavía por vía femoral. Por vía femoral. Sí. Amigos, miren ustedes, porque esto lo hemos después de haber probado acá, el doctor tiene en su mano... ¿Me permite la mano para la palma de la mano para poder, miren, demostrar cómo es este dispositivo? Este dispositivo se ingresa al cuerpo, es muy finito, se llama microcatéter, muy blando. Se llega del coágulo, atravesamos el coágulo y ahí se libera el dispositivo. Lo van a ver ustedes cómo se abre esto. Ajá, ahí está. Miren, cómo se abre el dispositivo. Es una cosa muy suavecita, miren ustedes. Claro, no daña la misma arteria, En no absoluto, nada, en absoluto. En absoluto. Y una vez que La esperamos atrapó. un tiempo, lo atrapa, se retira todo súbitamente y se retrae. Imagínense, esto está pasando, amigo, dentro de su cerebro. El paciente se recupera Rápidamente. rápidamente. O sea, uno puede ver la diferencia, doctor, casi de un día para otro. No, muchas veces en el acto. El paciente entra con trastorno accesorio, no habla, no mueve, sale de sala de operaciones ya hablando y moviendo. Porque se permite rápidamente al cerebro. Por eso siempre lo importante es tiempo. Mientras más pronto se hagan estas cosas, es mucho mejor. Tiempo es cerebro. Y además tiempo es capacidad de recuperación. Y uno puede recuperarse hasta el 100% en algunos casos y a veces se puede quedar con alguna secuelita. Pero si uno se demora, las secuelas pueden ser hasta de por vida. Hablamos de la discapacidad, sea parcial o total. Pues es importante. Acá es importante recordar algo. Este tipo de eventos, situaciones que suceden, nadie las puede predecir y nadie está preparado para esto. Lo importante es la educación. Que sepamos actuar rápidamente. Ir a un centro médico lo más pronto posible para que sea atendido por un especialista y no solamente con cosas en casa, porque eso no es lo más correcto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, amigos, acá está el consejo fundamental. Ante un evento neurológico, adormecimiento, confusión, parálisis, debilidad muscular, convulsiones, lo más importante es actuar rápido y bien. Eso salva vidas y la salud nos une. Muchísimas gracias al doctor Henry Pacheco por esta brillante exposición y muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por habernos acompañado en el transcurso de este bloque del programa. Regresamos enseguida con más. Bienvenidos, muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país, en todo el Perú. El día de hoy tenemos la consulta con el cirujano bariátrico. Y usted dirá, ¿qué cosa es la cirugía bariátrica? Bueno, es una cirugía bastante moderna, es una cirugía que ha venido a reemplazar o a subespecializar a médicos especialistas en cirugía general asociadas a síndromes metabólicos, a problemas como la obesidad, obesidad mórbida y síndromes tan importantes incluso como la propia diabetes.
Esto ha generado una revolución en la parte quirúrgica, viendo que enfermedades como la obesidad se pueden operar y a veces se deben operar. Vamos a tener en este bloque un bloque que trata de romper mitos, de romper algunas cosas que han ido quedando y que pueden no estar siendo bien entendidas por la población. Y para eso contamos con un buen amigo, el doctor Antonio Lajut, médico cirujano bariátrico. Hola, gracias. Gran amigo además. Doctor Lajut, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Tommy, por esta nueva oportunidad para despejar sobre los mitos de la cirugía bariátrica, que son las preguntas más frecuentes que te hace el paciente en la consulta, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, ¿no? Por eso que se le hace un seguimiento al paciente. Es lo cotidiano, es lo que se ve y es lo que ayuda a comunicar en realidad, ¿no es cierto? Así es, así es. Muy bien, vamos a romper mitos, queridos amigos, y los tenemos en pantalla, así que me doy la vuelta un momento. Para todos los pacientes está indicado el balón, la manga gástrica y el bypass gástrico. Explícanos qué son estos tres procedimientos primero. Cada uno tiene sus indicaciones, ¿no? Una paciente que mide unos 60 y que pesa 120 kilos, no le puedes indicar un balón intragástrico, ¿no? El balón intragástrico se utiliza para pacientes solamente con sobrepeso y que desean perder de 8 a 10 kilos. La manga gástrica lo estamos utilizando para pacientes que tienen un índice de masa corporal de hasta 45, no son diabéticos y no tienen por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el bypass gástrico se indica para pacientes que son diabéticos o que tienen índice de masa corporal muy elevados, IMC por encima de 45, o que padecen de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Perfecto, doctor. Estamos hablando de básicamente, doctor Lajut, de 3 procedimientos en una sola pregunta. Claro, hay muchos pacientes que me buscan, a mí consultan con otros médicos, y hay muchos médicos que solamente le indican la manga gástrica. Y la cirugía bariátrica no es tan sencilla, ¿no? Tiene un montón de aristas. Cada paciente tiene su indicación, ¿no? De acuerdo. ¿Qué cosa es el balón? Porque esto nos va a llevar a varias preguntas. Pero, por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué es un balón gástrico? ¿Los puede explicar? El balón gástrico nace como el besoar, ¿no? El besoar en los pacientes psiquiátricos que comían geranios, ¿no? Que comían pelos, lo mismo, ¿no? Y con ese... Ocupaban un espacio dentro de la cavidad abdominal sin ninguna incomodidad, molestia, solamente que bajaban de peso, ¿no? En los pacientes psiquiátricos. Es como ocupar el espacio con un globo. Así es. Es lo mismo, exacto. Es un globo que se infla dentro de la cavidad gástrica para tener una sensación de llenura precoz. Se llenan fácil los pacientes, pero ojo que el balón no va a hacer que el paciente baje, en mi experiencia personal, más de 10 kilos, ¿no? No solo es eso, sino que es muy poco tolerado. O sea, la verdad es como que tener una pelota acá en la boca y el estómago, que te mueves para acá y blum, se va para acá. Es tremendo. Y gracias por decírmelo, porque yo se lo advierto eso a los pacientes. Claro. Si te voy a poner un balón, a diferencia de la manga o el bypass, el balón duele mucho. La manga duele determinado y el bypass determinado, pero el balón duele mucho. Están hasta 3-4 días, sí, 3-4 días con mucho dolor abdominal están, ¿no? En cambio, en la manga gástrica, las 48 horas el paciente ya puede estar trabajando sin ningún problema, es igual que el bypass gástrico, ¿no? De acuerdo, perfecto. Primera pregunta, nos hemos alejado un poquito del tema, pero es, para todos, no. Cada cirugía, cada procedimiento tiene su indicación. ¿Uno se puede someter varias veces a la manga gástrica o al bypass gástrico? Qué buena pregunta. No, la respuesta es no, porque... Contundente, además, sí, antiguamente se hablaba de la manga gástrica o en inglés el RESLIP. Ya nos indica eso. Hay muchos pacientes que me buscan, doctor. Yo me hice la manga en el año 2018, 2019 y he subido de peso. Quiero que me vuelva a hacer la remanga. Le digo, no, hay que hacerte un bypass gástrico que se llama cirugía bariátrica de revisión. Convertir esa manga gástrica en un bypass gástrico. Ya sea un bypass gástrico en IRUX o sea un bypass gástrico en una sola anastomosis. Y no se puede hacer varias veces porque uno nunca se cura de la obesidad. La obesidad es una enfermedad que está arriba. La obesidad está codificada con el código del CIE-10, ¿se acuerdan de nuestro libro del CIE-10? Como si fuera una infección urinaria, como si fuera COVID. Está escrito. Tiene un diagnóstico. Tiene un diagnóstico, claro. Sí. Entonces el paciente, si se sometió a una cirugía bariátrica de revisión y nuevamente reganó peso, en mi opinión personal, ya no debería hacerse, ¿no? No solo eso, doctor Lajut, sino debo decir, no es lo mismo operar a un paciente que no ha tenido cirugías que operar a un paciente que ya las tuvo. Son dos cosas diferentes y uno se puede encontrar a veces con algo que no se imaginaba. En mi opinión, que yo tengo ya estoy por cumplir 16 años de experiencia, solamente una vez. Si te hiciste la manga y reganaste peso, tienes que ir a cirugía bariátrica de revisión, pero una sola vez. De acuerdo. Muy bien, esta ha sido la segunda pregunta. Están interesantes, doctor Lajut.
¿Es cierto que luego de la cirugía bariátrica uno va a consumir vitaminas de por vida? Es una pregunta sumamente frecuente. Yo acá podría poner un sí, no, ¿no? No tiene nada de malo consumir vitaminas de por vida, ¿no? Yo tengo 2 hijas pequeñas y en el desayuno siempre le doy sus vitaminas y son hijas de 6, 7 años, ¿no? Una de 8 y otra de 2 años y ellas consumen sus vitaminas sin ningún problema y no son pacientes bariátricos. ¿Por qué tenerle miedo al consumo de las vitaminas? Ahora, para responder la pregunta, en el bypass gástrico consumes alrededor de 2 años vitaminas, 1 año y medio, 2 años, y en la manga gástrica obligatoriamente 3 meses consumes. Eso es lo que yo le indico. De acuerdo. Ahora, hay que entender el porqué. Si uno ha hecho un bypass, está bypaseando una zona de absorción de ciertas vitaminas, especialmente vitamina B y algunos oligoelementos, zinc, magnesio, manganeso, etc. Al no tener esta zona de absorción, uno debería poder tener un suplemento vitamínico. ¿De acuerdo? Pero cada caso es absolutamente individual. Así es. O sea, tú no puedes poner a todos los pacientes en una canasta. Algunos necesitarán, otros no, otros por un tiempo y nada más. Como yo le digo a los pacientes coloquialmente, ¿no? Con el tiempo de un paciente bariátrico, la mejor vitamina es la O, ¿no? La olla, ¿no? Lo que consume. Aprender a comer, ¿no? Esa es la mejor vitamina. Es la mejor vitamina. Y repito, no tiene nada de malo tomar vitamina, ¿no? Y no la toman de por vida. Y ahora Que quede venden claro. unas gomitas especiales, además Así que es, tienen sí. todo. Muy bien. La siguiente, por favor, adelante. Veamos. El llegar al objetivo y mantenerse solo depende del cirujano y del procedimiento. Qué buena pregunta también. No, el cirujano hace la parte técnica, ¿no? Hace el bypass gástrico, hace la manga gástrica, pero después depende del compromiso del paciente, los cambios de hábito, la actividad física y depende mucho del nutricionista, ¿no? Que el nutricionista no te haga a que vivas a dieta, sino que te dé un régimen de alimentación que tú lo puedas manejar, porque vivir a dieta no es fácil, ¿no? El truco es que el paciente bariátrico con los años, el buen paciente bariátrico, aprende a comer, disminuye su volumen y se va midiendo en determinadas cosas. Es imposible que le digas a un paciente bariátrico que toda la vida estuvo en sobrepeso o en obesidad, que comía torta de chocolate todos los días, le digas, nunca más lo vuelves a hacer, ¿no? Hay que hacerlo paulatinamente y sí, de vez en cuando podrás comerte un pedacito, probar un dulce o socialmente tomarte un poco de gaseosa. Sí lo va a poder hacer el paciente, pero siempre tiene que ser medido, ¿no? Siempre que tiene que ser medido. Control, porque si el paciente no tiene ese autocontrol, lo más probable es que regane peso, ¿no? Y acá quiero aprovechar para dar una anécdota, porque un paciente bariátrico que justamente entró mal preparado desde mi punto de vista y desde el punto de vista emocional, psicológico, su avidez por comer era tan fuerte que después de haberse sometido a un tremendo procedimiento bariátrico, vivía tomando Gaseosa. leche condensada. Leche condensada. O helado, porque el helado pasa. Pasa, el helado pasa, Es bien porque, común. claro, cuando comes arroz, algo así, se puede quedar un poquito atracado. Pero el helado, poquito a poco pasa. Comerse 1 litro de helado al día, el paciente gana peso. De todas maneras, así se ha operado. Esas son las cosas que no te cuentan en las redes sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo. La siguiente, por favor, adelante, señor director, veamos. ¿Siempre se cae el pelo o el cabello? Sí, la respuesta es sí. No son estudios míos, son estudios mundiales que durante el primer año al 53% de pacientes sometidos a una manga gástrica o bypass gástrico, sobre todo si son mujeres, se les cae el cabello o el pelo. Pero esto se autolimita. Se autolimita y se adelgaza primero y Sí. a veces no se cae si no Así se es, adelgaza. se adelgaza ¿no es nomás. cierto? Y cuando ya pasas al segundo año, esos 53 que se les había caído el cabello, ya que se convierte en 1. Quiere decir que sin nada, sin tomar vitaminas, sin nada, se va a autolimitar solo, ¿no? Solamente ocurre durante el primer año. De cada 2 a 1, ¿no? De cada 2 A 1. Sí. Ajá. Buena pregunta, no lo sabía, doctor Sí, Larjón. 50. Última o penúltima, vamos a ver. Nunca más podré comer un postre o tomar alcohol. No, justo lo que te decía hace un ratito, sí lo vas a poder hacer, pero tiene que ser medido con autocontrol. Los primeros 6 meses sí, yo a mis pacientes en el protocolo que yo manejo les prohíbo tomar gaseosas y tomar alcohol, ¿no? Los primeros 6 meses, sobre todo por la irritación gástrica. Café también se los prohíbo 3 meses. Pero después el paciente comienza a hacer su vida normal. Mientras sea medido y con autocontrol, va a ser una vida normal, ¿no? O sea, la cirugía bariátrica es la mejor herramienta para perder peso, ¿eh? Es la mejor herramienta, pero depende mucho del cambio de hábito del paciente. La obesidad no se cura la obesidad, solamente la controlamos. El paciente tiene acá
su mente de obeso, ¿no? Hay que manejar la parte cerebral, psicológica, muchas veces psiquiátrica, Y ¿no? esto viene básicamente porque el comer es un satisfactor. Así Y es. aquella persona que guarda su depresión en pequeños satisfactores, Así obviar uno, como viene a ser la comida, puede llegar a ser muy sacrificado, muy difícil de manejar. Claro, y cada uno busca comer por diferentes motivaciones, ¿no? Porque está feliz en una reunión social que la tiene constante, o porque está feliz con su familia, o por depresión O porque también. estás triste. O porque estás triste, sí. O sea, no es como yo leí el otro día en un aviso en las redes sociales, opérate de manga gástrica y vas a ser delgado toda tu vida. Eso es mentira. Vas a ser delgado, sí, pero mantenerte a la larga depende mucho del compromiso que puede tener el paciente, ¿no? Listo, vamos a ver, la última. Adelante, por favor. ¿Es verdad que luego de la cirugía bariátrica voy a sufrir de estreñimiento por unos días? Sí. Casi siempre los pacientes que se operan tanto bypass gástrico como manga gástrica van a estar estreñidos entre 7 a 14 días. ¿Ah? No se asusten, por eso es normal, porque están comiendo menos y toman menos líquido. Por más que yo les digo, hidrátate bien por vía oral, no lo hacen. Entonces eso hace que uno se estreña. Pero después ya se normaliza, ¿no? Hay que advertirle eso a los pacientes. Yo siempre les advierto, ¿tú eres estreñida o eres estreñido? Sí. Ojo que esto se te va a exacerbar los primeros días. ¿Ah? No te vayas a asustar. Es normal. Bueno, amigos, acá rompiendo mitos. Qué mejor que rompiendo mitos con alguien que realiza casi cotidianamente este tipo de cirugías con la gran variedad de casos y la gran variedad de pacientes, y cada uno es un mundo aparte. Muchísimas gracias con el doctor Antonio Lajut, médico cirujano bariátrico. Gracias, Tommy. Gracias por la oportunidad. Regresamos, amigos. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Hoy día tenemos un tema especial que tiene que ver con un problema de salud mundial. Me refiero al aumento del sobrepeso, aumento de la obesidad, aumento del mal manejo de la insulina, lo que ocasiona síndromes relacionados a la diabetes, que siendo una enfermedad benigna cuando está bien controlada, es un problema de salud mundial. Tanto así que podríamos y nos atreveríamos a llamarlo una pandemia. El día de hoy tenemos una consulta nutricional con la licenciada Valeria Vilches para que nos hable, bienvenida, Muchas gracias, doctor. para que nos hable fundamentalmente de uno de los principales factores o alimentos de los grupos de los macronutrientes. Vamos a hablar de proteínas, carbohidratos, que es de lo que hablaremos, vitaminas, minerales y lípidos, vamos a decirlo así. Pero los carbohidratos en este caso vienen a ser la madre del cordero y veremos por qué. Muchísimas gracias por estar acá, licenciada, muy amable. Muchas gracias, doctor. Cuénteme un poquito, porque acá tenemos dos libritos, uno que además estuve partícipe de la primera parte, que se llama Walter, Ruth y Javier, aprendiendo a vivir con la diabetes. Sí. Pero en la parte nutricional, que es una parte bien importante para entender la enfermedad y manejarla adecuadamente, hay un tema especial. Ese tema se llama los carbohidratos. Totalmente, doctor. Este manual, usted, el primer manual que también lo ha visto, es un manual que va a ayudar al paciente de una manera fácil, sencilla, tanto paciente como familiares, para aprender a comer. Para mí y para todos, creo que el 95% del tratamiento es la alimentación. Por eso es importante tener una adecuada alimentación dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? De acuerdo. Porque una diabetes controlada es una enfermedad benigna. Totalmente. ¿No es cierto? O sea, ¿y cómo se controla? Aquí es donde viene el tema que me gustaría que nos comente. Porque efectivamente hay algún tipo de alimentos que tienen
una mayor capacidad, voy a ponerlo en palabras fáciles, queridos amigos, de endulzarnos, ¿ya? Endulzarnos. Sí. Ya, o sea, hay alimentos que tienen lo que se conoce, y acá lo estaba viendo en el librito, un mayor índice glucémico. Eso quiere decir que son más endulzadores. Por favor, Sí. doctora. Con el tema de los carbohidratos, que justamente es lo que nos endulza, el carbohidrato es el alimento que te da energía para hacer cosas básicas. Pensar, caminar, respirar. El problema es la cantidad. Nosotros como peruanos o Latinoamérica estamos acostumbrados a comer muchos carbohidratos para llenarnos. Pero ojo, el exceso de carbohidratos puede desencadenar lo que justamente mencionó: sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otros, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, entre otros. Por eso es importante saber qué tipos de carbohidratos hay. Hay dos, tenemos los complejos y los simples. Los simples, para hacerlo sencillo, son los que ya están un poco procesados, chancados, aplastados, molidos, como por ejemplo los jugos, los purés, el pepián, las galletas que ya están procesadas. Un ¿Qué es queque. un queque, por ejemplo. Ahí está, ¿no? O sea, un ejemplo. Exacto. ¿De qué está hecho? De harina refinada, Ajá, ¿no es cierto? totalmente. Ya. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese carbohidrato si es que yo lo ingiero? Va a hacer que suba más rápido glucosa en sangre. Picos de glucosa en pacientes diabéticos, veneno. Y para pacientes, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, hace picos de insulina, que es la que te va a acumular más grasa, por hacerlo sencillo. Estos son los carbohidratos simples. Lo que nosotros debemos hacer es consumir carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los complejos? Los que están en su estado más natural. La papa, el camote, yuca, el Lenteja. choclo, las menestras, por ejemplo. Esos van a hacer que las glucosas no suban tan rápido en un paciente diabético y que no haya tantos picos de insulina en los pacientes que están con sobrepeso, obesidad. Pero ojo, está bien la papa, el camote, Así pero de papa. exacto, ¿no? El peruano a veces está un poco acostumbrado a, como te dije, llenar, ¿no? Tenemos la papa con el arroz, o sea, tu papa a la huancaína con tu arroz con pollo y un pedacito de pollo y una zarcita de cebolla. El tema del carbohidrato es muy importante porque no es dejar de comerlo, es saber cómo distribuirlo en proporciones adecuadas, y también va a depender del paciente, la casa, la olla, porque es preparar una sola cosa en la casa, no es que el paciente diabético tenga que comer distinto o sancochado. Y además así aprenden todos. Exactamente, Es más son aún hábitos. los niños, porque esto también se está viendo en población infantil. Pero justamente con el tema de los carbohidratos y el índice glicémico... ¿Podemos levantarnos, por favor? Adelante, Totalmente, doctor. licenciada, por favor. Muchas pase por ahí. gracias. A ver, vamos a ver. Acá justamente hablábamos del índice glicémico. Sí. A ver, por ejemplo. El índice glicémico, para hacerlo mucho más práctico, es la velocidad con la que al momento de yo ingerir un alimento me va a subir la glucosa. Me va a subir poco, medio, alto, dependiendo de qué carbohidrato o el modo de prepararlo, por ejemplo. Por supuesto. En este caso podemos ver que justamente en unas láminas de nuestro manual tenemos que el choclo rico, que lo pueden consumir en casa, Con un índice pedacito glicémico de queso fresco. mejor encima. Si hubiera proteína, Así es, ya mejor. Es de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Si yo me como mi choclo, no me va a subir tan rápido la glucosa en sangre. Acá dice 35 de índice glucémico. Exacto, eso es bajo. Bajo. Ok. Acá la galleta de soda, por ejemplo, mira, imagine usted, 85 de índice glicémico. ¿Qué prefiere comerse? ¿Un choclito o dos galletas de soda? O sea, no Y tiene obviamente, razón, ¿no es cierto? Claro, y la galleta de soda lo ven como si fuera algo light, ¿no? Mi galletita de soda. Y si es integral, mejor, Mejor. todavía. Mejor, mejor. Y si es integral, aunque no creas, sube más rápido glucosa en sangre. Lo integral o lo saludable a veces no significa que sea bueno para ciertos pacientes. De acuerdo. Entonces, acá lo que tenemos es esto. ¿Cómo se clasifica? Hay alto índice glicémico, Sí. moderado y bajo. Hay que mantenernos acá bajito porque además es más rico, más saludable. Pero, por ejemplo, acá hay una imagen bien bonita, doctora, porque usted decía la forma de prepararlo. Exacto. Una papita sancochada, una papita al horno, me imagino, y una papa frita de hamburguesa. A Ajá, ver. sí.
es que a veces el paciente o el CASA podemos escoger un carbohidrato muy bueno de bajo índice glicémico, pero si es que yo lo preparo de una manera que no es tan correcta, me va a ir subiendo ese índice glicémico y picos de glucosa. Y acá, aunque no creas, podemos poner un puré de papas y también tiene un alto índice glicémico y eso, glucosa, picos de insulina, no es Porque lo está correcto. más procesado, porque está más Claro. molido, está más chancado. Exacto. Ok. Ya no lo mastico. Yo también pondría ahí, por ejemplo, imagínense usted, señora, un camotito al horno, ¿ya? Con su cascarita y todo, Ajá. versus un plato de camote frito en así de aceite, que uno no sabe ni siquiera cuántas veces lo han usado. Usado. Entonces, sí. ahí también hay que entender que también está el índice Exacto. glicémico. Pero miren ustedes, amigos, porque esta imagen está bonita. Rojo, amarillo y verde, igual que el semáforo. Igual que el semáforo. A ver. Didáctico. Por ejemplo, de bajo índice glicémico de los carbohidratos, nosotros tenemos las lentejas, los frijoles, la menestra y algunas verduras que obviamente son de bajo índice glicémico. Lo como, pero no me va a subir tanto la glucosa en Y sangre. además llena, doctora, o sea, satisface. Fibra, totalmente. Fibra te llena porque ocupa espacio. Ajá. Listo. Medianos, por ejemplo. Ahí Una está pasta. Mi pasta, los fideitos a mí Sí. me caen bien. Sí, totalmente. Y algunas frutas que obviamente tienen un poquito de más dulzor, algunas también verduras cocidas que de acá, de bajo índice glicémico, yo lo puedo subir a un índice glicémico moderado por el modo de preparación que justamente lo habíamos Perfecto, visto. que media cucharadita de mantequilla, por ejemplo. Sí, Ya, listo. Y alto ya vienen a ser Los básicamente procesados. las cosas dulces. Es evidente que un tomate tiene menos que un mango, ¿no es cierto? Sí. O sea, agarra un mango grande y dígame si no es más dulce que un tomate o un pepino. ¿Ya? claro, Ahí está. más agua. Pero justamente lo que habíamos dicho al inicio, no es que no vaya a comer el mango, pero depende de qué, del paciente, su glucosa, sus controles, su peso. No es restringir, sino, ok, te puedes comer un mango, Por pero ¿qué es favor. lo que pasa? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Ya no vas a comerlo, por ejemplo, en la noche, ya no vas a comer grande, ya no lo vas a comer tan maduro. Claro que sí. Normalmente un paciente diabético no debería tener tan a la mano la licuadora, el extractor, sino masticar. Por eso, anatómicamente hablando, tenemos dientes para utilizarlo. Al masticar el alimento, fruta, verdura, hace que haya una mejor digestión, no hay tanta absorción rápidamente y no hay picos de glucosa. Perfecto. Esto ha sido un paseo básicamente por cómo manejar Sí. un problema de diabetes, cómo cambiar el chip cerebral para aprender a convivir con esta enfermedad, que siendo una enfermedad delicada, es benigna si es que uno le hace caso a estas indicaciones. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de su libro Sí, para cerrar, claro. doctora? Nuestro manual es una actualización, pero es un manual didáctico. Es para prácticamente que el paciente, que el familiar Lo tenga de guía, pues. totalmente y que sea sencillo, práctico, con imágenes y real. Y lo más importante es que no genera un gasto extra, porque a veces podemos dar ciertas recomendaciones, ciertos alimentos que no son parte de una alimentación diaria de un paciente o de un peruano, pero la idea es aprender a comer, ¿no? ¿Para qué? Para evitar las complicaciones, evitar ciertas enfermedades, y toda esta información lo encuentran en nuestro manual de una manera didáctica. Tenemos varios manuales, pero estos dos son nuestras últimas actualizaciones y la información clara, sencilla, práctico para todos. Genial. Esto es gracias al Centro de Investigación. Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición. Sido. Y hay que apoyar estos movimientos, hay que apoyar estas iniciativas para aprender todos cada día un poquito más. Muchísimas gracias a la licenciada Valeria Vilches. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. Nos vemos.
amigos, muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares, justo seguramente terminando de almorzar, pero eso sí, llegando a todo el Perú. Amigos, este va a ser un consultorio psicológico y un consultorio que quizás nos vaya a recordar algunos momentos que para muchos son sensibles, incluyéndome a mí. Mi familia ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo. Algunos no están, otros están fuera y se ha ido reduciendo quizás esa reunión familiar que antes era de niño lo que uno más esperaba en el año. Y claro, ya tengo 60 años. Pero la Navidad me sigue trayendo momentos muy especiales, muchos recuerdos a los cuales realmente adoro, con mis primos, etc. Pero esa sensación de sensibilidad, a veces de labilidad emocional, por ahí recordando, sueltas una lagrimita, es en parte porque estas fechas tan importantes nos recuerdan gente y nos hacen vulnerables a una enfermedad que está afectando a un montón de gente. Se trata de la depresión, ansiedad, angustia, estrés crónico, depresión. ¿Cómo manejar estas situaciones difíciles en esta etapa del año? Para eso estamos hoy en nuestro consultorio psicológico. Nos acompaña la licenciada Silvana Ardito. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor, por invitarme a este súper programa. De hecho, uno se hace vulnerable en fechas importantes. Vamos a hacer Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. En Estados Unidos, Thanksgiving, por ejemplo, son fechas tan importantes. ¿Por qué? Básicamente porque se une la familia. Definitivamente el tema de congregar a la familia de por sí ya muchas veces no es fácil. Más aún ahora que los chicos ya están pues cambiando, yéndose incluso de casa, compartiendo vivienda con otros amigos, ¿no? Y de pronto los padres también se van volviendo pues más mayores y vienen estas fiestas navideñas donde no solamente viene a nosotros los recuerdos, sino también viene ante nosotros todo un cambio generacional, todo un cambio realmente biológico, físico, en nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo nosotros podemos lidiar, porque todas las Navidades regularmente se piensa que va a ser la misma, pero lamentablemente no es la misma. El tiempo pasa y es verdad, y de lo único que vamos a saber es que nacemos, crecemos, evolucionamos algunos y morimos todos. Exacto. O sea, de verdad. Te lo juro que se me ha puesto la piel de gallina porque lo he sentido, ¿ya? Sí, o sea, sí, lo que has dicho lo he sentido. Porque ahora ya soy los tíos, pues ya no soy el chiquito que estaba esperando que el tío Julio le llegue su regalo. Claro, claro. ¿No? De hecho, hay muchas emociones de por medio, más aún, no solamente incluso en el momento específico de la Navidad, sino casi todo el mes de diciembre estamos expuestos a un montón de estímulos, a un montón de caos, tráfico, gente por todos lados y de pronto el estrés que también genera, ¿no? La reunión familiar y de pronto hasta los regalos. Porque hay gente que dice, ay, ¿qué le voy a regalar? Mejor no voy, no tengo plata, no sé qué hacer. Incluso hay mucha respuesta emocional, incluso hasta resistente a acercarse a la familia, muchas veces incluso en esas fechas especiales. Entonces me has hecho acordar, Silvana, que una vez mi mamá creo que le tocaba, pues esa época siempre se rotaban, y tenía que hacer la comida navideña y estaba de un humor terrible, esas cuestiones. Entonces mi papá me dijo, vámonos a caminar, a mirar gente un 24 de diciembre. ¡Wow! ¿Ya? A mirar gente pasar y comenzaban a hacer, y me decía, mira ese preocupado, mira ese que está triste, mira, claro, o sea, y a claro, ver, claro. Es una experiencia impresionante. Así es, definitivamente si uno empieza a analizar en la calle, ¿no? Incluso en una avenida, todos los rostros, las posturas, ¿no? La forma de definitivamente están expresando muchísimas emociones. Sí. Ahora, la idea es que esas emociones se canalicen o se vayan por un lugar definitivamente Positivo, ¿no? Sí, porque te puedes ir hacia la depresión. Sí, y es muy fácil, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el tema de la ansiedad, del tema de cuando ya la tristeza sobrepasa y empieza la nostalgia,
o un recuerdo. De pronto la Navidad pasada estuve con una persona o con mi familia súper, ¿no? Grande, y ahora están de viaje o ahora han fallecido. Entonces, ¿cómo lidiar con ese vacío? Porque esta sensación de vacío siempre aparece bien fuerte en estas fechas especiales. Alguna vez mi psiquiatra me dijo, pérdida de la capacidad de disfrute. O sea, pérdida, escuche amigo, pérdida de la capacidad de disfrute. O sea, claro, en lugar de planear tus vacaciones con alegría o de decir, viene la familia en Navidad, ¿no? Ya no te sale porque la vida cambia y todo cambia. Y porque está bien también de pronto sentirse mal y permitirse sentirse mal. Sin embargo, habría que ver hasta dónde yo me permito estar pues un poco triste, un poco de pronto recordando cosas del pasado, hechos muy dolorosos, y hasta dónde es ese límite para no entrar en una espiral donde... Redes sociales de apoyo, vamos a decir. Quisiera, la primera red social de apoyo debería ser la familia, pero justamente estás así, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí vienen los amigos, y de ahí uno puede pedir ayuda, debe pedir ese consejo a un psicoterapeuta, por ejemplo. Debe pedirlo porque lo necesita, y muchas veces las personas se sienten muy como tímidas incluso de permitirse sentir, o también tienen mucho miedo a ser juzgados. Entonces hay que tener en cuenta que es lo más común del mundo. A partir de la pandemia, gracias a Dios, en realidad a la salud mental la ha puesto más en primer plano, de poder decir lo que uno siente. Es más, en épocas de Navidad, ok, quizás puede ser alguna persona que tenga este episodio de pronto transitorio y que dicen, ay, es solo la fiesta, si me pasa. Ok, conocerse cuál es el límite. Si de pronto me pongo a llorar porque no puedo más. Claro, la habilidad emocional. Exacto. Que miras una foto y te pones a llorar, que estás todo el tiempo así, que a veces no puedes dormir. Otro Totalmente, signo claro. así bien clásico, Exacto. te quedas mirando el techo y reverberas ideas, todas esas cosas, al final te están gritando, tu cuerpo te está gritando una manito. Exacto, y es muy importante realmente la actividad física. Claro. Es muy trivial que de pronto todo el mundo diga, bueno, actividad física no me gusta, pero es necesario el movimiento. 100%. Siempre. Y además es químico, amigos. Exacto. Es químico. Exacto. Hay neurotransmisores que son neurotransmisores, vamos a decir, de la alegría, de la satisfacción, del deber cumplido, como la serotonina y hay otros, es química. Exacto. ¿Ya? Y eso lo produce directamente cosas como el ejercicio regular. Exacto. ¿Ya? Exacto. O sea, no es como jugar la veces. pichanga los sábados, porque hasta peligroso es eso. Sí, no, y justo usted lo ha mencionado, regular, y de pronto una caminata vale, por supuesto que vale. Sí. No necesitas ir al gimnasio 1 hora para realmente sentir que estás haciendo algo por ti. El tema de las emociones definitivamente es activado por muchos pensamientos negativos, en estos casos cuando son emociones, pues, pensamientos disfuncionales que no nos sirven y no nos ayudan. Pero habemos personas de que de pronto nos enfrascamos en eso y pensamos que el seguir en ese modo y en ese ritmo, pues, ¿no?, nos va a hacer liberar un poco el dolor, pero es lo contrario. Es lo contrario. De acuerdo. Amigos, lo que alguna vez hemos conversado también con nuestro buen amigo Daniel, que nos dijo que las sensaciones pueden ser buenas o malas, Sí. ¿de acuerdo? Pero las sensaciones son las que producen las emociones. Exacto. Y el conjunto de emociones, cuando entra a tallar el cerebro, se convierten en sentimientos. Y eso es lo más bonito, así que podemos decir. Y eso depende de quién es el juez. Y va a ser usted mismo. Exacto. Y uno va a decidir también, a partir de eso va a tener la capacidad de decidir también hasta cierta manera qué emociones me pueden acompañar el resto del año. Claro, qué bonito, porque ahí podemos ponernos pequeñas metas y eso también Exacto. es una linda forma de luchar contra la depresión. Basarse un poquito también en una rutina, protegerse dentro de una rutina, no cometer excesos y ponerse metas pequeñas cumplibles
para que usted pueda apuntar a un lindo año que viene. Te agradezco muchísimo, Gracias Silvana. a usted. Se nos fue el tiempo rapidísimo, podríamos seguir conversando largo. Queridos amigos, este ha sido nuestro consultorio psicológico. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde en IRTP, Canal 7.